Realicé un estudio de Feng Shui en mi casa y no obtuve resultados. Soy Sergio González, arquitecto, consultor de Feng Shui y experto en dinámicas del espacio por más de 30 años. Y en este video te voy a explicar por qué no se dan resultados a través del Feng Shui. Quiero invitarte a un webinar que vamos a dar próximamente. Este webinar está relacionado con la salud, está relacionado con las relaciones armónicas y con la prosperidad, la abundancia y la riqueza. Cosas relacionadas con el espacio, cosas relacionadas con hábitos que debemos hacer y tener para poder mejorar estos tres aspectos importantes de la vida. Los resultados siempre son los que van a hablar y los que son más importantes que cualquier otra cosa. Hay que entender que hay infinidad de frecuencias que están afectando los espacios. Hay cosas relacionadas con energías que vienen de abajo hacia arriba, que son del subsuelo, que son las geopatías o la información que tiene la Tierra, que es muy importante considerar, a veces mucho más importante que incluso el flujo de la energía. El flujo de la energía es otro principio fundamental a estudiar para entender por qué no se dan resultados. Y también, por supuesto, cómo está el orden del espacio. Y yo creo que ese es uno de los pasos más importantes que hay que dar, incluso antes de hacer Feng Shui. Muchas veces yo puedo poner la solución de la relación, de que tenga yo una mucho mejor relación o que obtenga una relación de pareja, aplicando soluciones en la esquina de relaciones o en la orientación yin-yang de mi casa, que tiene que ver con cuestiones de relaciones y pareja, y no se dan los resultados. Bueno, hay que entender también que la persona que tiene que trabajar en sí misma para poder entonces tener la valentía para que estas cosas se den. Pero imaginemos que eso ya está trabajado. Entonces, lo que aplica aquí es entender que si, por ejemplo, esa cura o esa solución o esa contramedida está en el lugar de relaciones, que está activado, que tiene una intención específica y no se da, es porque puede estar sobre estrés geopático. Sí, es muy importante entender que si yo quiero, por ejemplo, dar solución a través de las curas y soluciones de Feng Shui, debo analizar siempre el subsuelo. Y si, por ejemplo, mi cura está sobre un cruce de ríos subterráneos, por supuesto que no va a funcionar, porque la frecuencia se desactiva por la energía que viene de abajo hacia arriba. Entonces sí es importante detectar o saber por lo menos por dónde pasan esas líneas de agua, esas líneas de estrés geopático, para entonces ahí no poner esas soluciones. Una manera de bloquear el estrés geopático, lo hemos comentado en otros videos, es poner un espejo abajo o folio de aluminio para reflejar esa microonda que viene de abajo hacia arriba. Esa es una de las causas por las cuales no se dan resultados. La limpieza, el orden y el mantenimiento. En alguna ocasión me tocó hacer el estudio de una constructora en un municipio en Veracruz, aquí en México, y resulta que la constructora había tenido un auge maravilloso y había construido muchas casas y fraccionamientos, etc. Y de repente se empezó a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y de repente ya no tenía trabajo y ya no salían las cosas, y bueno, resulta que exactamente en la parte de atrás del terreno en donde estaba la constructora, donde estaba el edificio, que era una casa vieja de ese lugar, resulta que ahí estaban apilando toda la madera que utilizaban para los colados de las losas y de todas las estructuras de concreto armado. Resulta que exactamente en donde estaba era la esquina de prosperidad. Todo ese cúmulo de cosas que ya no se utilizaban, que incluso podrían considerarse como basura, estaban en la esquina de prosperidad. Y por supuesto que estaba bloqueando esos resultados. Curiosamente, cuando les dije, solamente lo único que tienen que hacer es quitar esto de aquí, lo quitaron, lo eliminaron, simplemente lo sacaron. Entonces el chi empezó nuevamente a reconocer eso como un espacio limpio, con buen mantenimiento y con muy buen flujo energético. Entonces, curiosamente empezaron nuevamente a moverse las cosas. Estas cosas del trabajo, de la carrera y de la profesión empezaron a darse nuevamente, nuevos proyectos, soluciones ya a las situaciones que estaban estancadas, etc. Una pequeña gota genera miles de ondas. Por eso siempre considero que es muy importante hacer limpieza, orden y mantenimiento. Y esto no es Feng Shui, es sentido común de que obviamente si el espacio afuera está en orden y está limpio, pues también aquí el orden de la cabeza y la situación también. Hay que recordar que el espacio tiene como mensajes, todo lo que está alrededor me está dando mensajes. Mensajes de ciclos abiertos o ciclos cerrados. Si yo llego a mi oficina y tengo una pila de muchas cosas que revisar, de muchas cosas que hacer, llego y entiendo que hay tanto que hacer que ya no hago nada. Simplemente me detengo, me frena el exceso. Y esto es procrastinación. Hay que hacer un plan de trabajo para que entonces vayamos avanzando en cada una de las cosas. Y hay cosas importantes y hay cosas urgentes.
Por supuesto que las dos hay que atenderlas, pero hay que hacer un plan de trabajo, hay que hacer un horario tipo y obviamente, bueno, pues empezar a actuar en relación a ese plan. Hay momento correcto y lugar correcto. A veces resulta que hay momentos en el año, según las estaciones del año, que hay ciertas influencias que van a estar afectando. Y esto es un poquito más en relación a la astrología china, o a la astrología o a la influencia de los astros, el tiempo. Y efectivamente hay momentos en donde se va deteniendo más porque no es el tiempo en donde no está de acuerdo ese signo zodiacal en relación con el nuestro. Por eso sentimos que se detiene. Pero hay que recordar que los tiempos malos no duran para siempre. Los tercos sí. Entonces hay que quitar a un lado la terquedad y hay que entender que hay que esperar el momento correcto para que pase y entonces ahora sí actuar de manera correcta y empiezan a haber resultados. Hay soluciones que son permanentes cuando están conectadas con el espacio, con los campos magnéticos de la Tierra dentro del sistema este-oeste, y también hay otros que son temporales. Incluso hay un análisis que se hace anual en el lugar, hay otro análisis mensual e incluso diario. Y por supuesto que esto ya entramos en un tema mucho más complejo de tratar de cambiar diario las soluciones, pero bueno, hay personas que sí lo hacen y todos los días obtienen resultados maravillosos. Esas son las razones por las cuales a veces no obtenemos resultados, los resultados que nosotros queremos. Hay otras influencias. Hay que considerar que hay tres suertes. Está la suerte del cielo, la suerte del ser humano, que muchos lo llaman la suerte del hombre, pero actualmente es la suerte del ser humano, afecta a hombres y mujeres, y está la suerte de la tierra. El Feng Shui afecta a la suerte de la tierra. Tratamos de entender cómo el flujo natural del chi y en la naturaleza, cómo es, para que entonces le saquemos provecho. Esto sí lo podemos modificar. Otro concepto importante es la suerte del cielo, y eso tiene que ver con los astros, con la astrología, con la astronomía y con influencias que son temporales. Y aprendiendo eso también podemos entonces tener 2 de 3. La suerte del ser humano es qué tanto has trabajado contigo, qué tanto karma tienes, cuál realmente es tu misión de vida. ¿Lo has entendido? ¿Sabes realmente hacia dónde te estás dirigiendo? Muchas veces no sabemos hacia dónde vamos. Quieres un barco, tienes un yate, pero no sabes a qué puerto lo vas a dirigir. Es importante tener clara la meta para que entonces tú puedas dirigir tu barco hacia esa meta. Y recuerda, no es importante llegar a la meta, lo importante es el camino que te lleva a la meta y eso te da felicidad.